confiables son tus palabras, segura es tu verdad. Es vida, paz y ternura, tu corrección. Tus decisiones no tienen error, inamovible es tu voluntad, perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres Dios. Tus decisiones no tienen error, inamovible es tu voluntad, perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres Dios. Perfecta es tu intención. Completa es tu expresión. Completa es tu expresión, Santo Dios. Confiables son tus palabras, segura es tu verdad. Es vida, paz y ternura, tu corrección. Tus decisiones no tienen error, inamovible es tu voluntad, perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres Dios. Tus decisiones no tienen error, inamovible es tu voluntad, perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres Dios. Genuino eres tú. Tu control nunca se perderá. Eres el Rey. Confiables son tus palabras, confiable es tu corazón, confiable es tu plan, Señor. Hemos visto por tu poder absoluto. No hay otro como tú. Eres excelente. Desde antes de todo, desde antes de todo, planificaste el camino, determinaste la forma. Desde antes de todo, oh, desde antes de todo, planificaste el camino, determinaste la forma. Glorioso, desde antes de todo.
Muy buenas noches a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Misión Cristiana del Calvario, Costera Diamante, les da la bienvenida. Qué bueno es estar juntos, congregados, en línea, en el mismo sentir, ¿verdad? En ese sentir de oír lo que Dios nos habla. Me gozo en gran manera de poder saludarles, de ver a cada uno de ustedes cuando se reporta, porque eso me da a entender que estamos recibiendo lo que Dios nos habla para hacer lo que Dios nos dice. Gracias a Dios que tenemos el favor de nuestro Padre Celestial. Y como dice la Escritura, su palabra en Deuteronomio 4:7, donde nos muestra y hace una pregunta: ¿qué Dios hay tan grande como el nuestro y tan cercano, menciona aquí, como lo está Jehová, Dios de nosotros? Y vuelve a preguntar en el verso 8, ¿qué nación hay tan grande que tenga ese Dios tan real, tan maravilloso, que nos ha predestinado, que nos ha trazado nuestro destino y que nos ha dado estatutos, mandamientos, leyes, directrices, testimonios justos como lo es Jehová? Pues nosotros somos esos bendecidos, ¿verdad? Que tenemos a nuestro Dios en nosotros. Por eso me gozo en gran manera y me deleito en saber que nuestro Dios vive y reina. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios para recibir lo que el Señor nos ha hablado para compartir con cada uno de ustedes. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque eres maravilloso, eres grande, eres único, Señor. Santo, verdadero eres, Padre. Gracias por tu amor, por tu cuidado para tus hijos, para tu iglesia, que nos hablas, que nos das el alimento adecuado para que crezcamos en ti, para desarrollarnos, para nutrirnos, pero también para poder edificar correctamente. Sé que tu Espíritu Santo, que está en tu iglesia, estará hablando a nuestros corazones para llevarnos a ejecutar las cosas que tú nos has mandado. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que del 15 al 17 de marzo tenemos nuestro primer Congreso Mundial de este año 2022 para que nos preparemos del 15 al 22, martes, miércoles y jueves. Del 15 al 17, ¿qué dije? Perdón, del 15 al 17. Entonces, tenemos nuestro Congreso Mundial. Todos a prepararnos. 15 al 17 de marzo. Que sea nuestra prioridad estar atentos a lo que el Señor nos habla. Si hemos salido victoriosos de cualquier situación, es precisamente porque el Señor nos guía y nos sostiene. Así que a prepararnos en todo aspecto. Amén. Gracias al Señor por ello. Vamos a abrir, por favor, la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 16. Estaremos aprendiendo sobre el verdadero ayuno que Dios pide. Y precisamente es porque el Señor a nosotros nos habla y nos ha dicho que hagamos un ayuno con una directriz muy específica. Y para hacerlo como a Él le agrada,
tenemos que reforzar y conocer lo que Él nos ha dicho. Ayunar no solamente es aguantar hambre. Ayunar no es como una huelga de hambre. Y lo menciono por las ideas, por los argumentos, porque el mismo sistema pone, ¿verdad?, ahí algún diseño de ayuno y por desconocer, por no buscar en la escritura lo que el Señor nos habla, muchas veces caemos en ayunar como ayuna la mayoría. Pero hay un diseño y eso es lo que a Dios le agrada, que lo hagamos con su diseño, no con el diseño de una persona que te dice, es que si ayunas de tal a tal hora vas a bajar de peso. Si ayunas vas a lograr que tu piel se vea perfecta. No, el ayuno no es para eso. El ayuno tampoco, el ayuno que Dios manda tampoco es para forzar a Dios, para presionar a Dios. Claro que no. Él es Dios, Él es Señor, Él es soberano. Uh-huh. El ayuno que Dios nos manda, en primer lugar, radica en agradar a Dios. No en agradarnos nosotros, ni para ser visto por la gente que digan, ay, cuánto ayuna la profetisa, cuánto ayuna el discipulador, cuánto ayuna el asistente, cuánto ayunan los hermanos. No es para ser vistos nosotros. ¿Ya? El ayuno no es para eso. El ayuno radica también que sea del agrado de Dios. Por eso la importancia de conocer lo que Él pide. El ayuno siempre se ha practicado. Y como todas las cosas, Dios mira no solamente que ayunamos, sino cómo lo hicimos. Y en Mateo nos habla, en los tiempos de Jesús, que la gente practicaba el ayuno. ¿Se recuerdan de aquellos dos personajes que menciona la Escritura, el fariseo y el publicano? Ambos entraron al templo, dice, a orar. Y menciona que el fariseo, un religioso, puesto de pie, los fariseos eran muy creídos, ¿verdad? Muy religiosos. Decía, Dios, yo no soy como ese pecador, hablando del publicano. Yo ayuno. ¿Cuántas veces a la semana dice que ayunaba? 2 veces a la semana, era cierto. Daba el diezmo de toditito y menciona cosas que él hacía, que eran prácticas que él tenía. Pero aquí el asunto era que lo hacía para ser visto, para jactarse, su carne era la que se enorgullecía. Cuando todo lo que hagamos debe de ser para agradar a Dios. Y menciona que el publicano, ese no levantaba ni la cara, decía, Dios, soy pecador. Y ahí estaba hablando con Dios. Y entonces Dios, el Señor Jesús dice que salió más edificado. Ayúdenme a buscar la cita para decirles correctamente. El publicano que el fariseo. Porque mucha gente cuando ayuda, miren, ahorita que tenemos los teléfonos se toma fotos de lo que está dando y bueno, en grande hacemos el asunto. Sí se tienen que dar a conocer sus obras, pero aquí el punto es como Dios nos dice, la intención. Si la intención solo es para hacer que vista tú, error. Debe de ser, en primer lugar, yo que estoy haciendo alguna cosa, glorificar a Dios. En todo, como dice la Escritura. Uh-huh. ¿Cuál es, Denise? La parábola está en Lucas 18, a partir del versículo 9. Uh-huh. Y esa parte en donde dice que Uh-huh. el publicano es en el 14. Ajá, a ver, léelo, por favor. Lucas 18, 14.
digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ujú. Cuando dice que este descendió a su casa justificado antes que el otro, está hablando del publicano. Fíjense, si aquí dice que el que se enaltece, entonces, ¿cómo estaba hablando el fariseo? Enaltecido. Sí ayunaba, o sea, sí seguía sus prácticas fielmente, ¿eh? Pero ya solo eran prácticas, ni siquiera tenía presente, muy probablemente, el agradar a Dios. Lo hacía por costumbre. Porque dice que el publicano en el verso 13, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, pero no decía por mi culpa y por mi culpa, sino que decía, sé propicio a mí, pecador. Reconocía su condición. Por eso Dios habla así. Sin embargo, el fariseo, creía que con hacer las cosas, él estaba bien. Y no, mis hermanos, somos justificados por medio de creer que Jesucristo es el Señor y que Él nos justifica. No nos justifica lo demás, es Jesucristo el que nos justifica. Y ya entendidos de eso, lo que nos corresponde hacer, porque tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que diezmar, tenemos que cantar al Señor salmos, cánticos, dar testimonio, pero ya se hace entendidos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, en Mateo 6:16 nos habla lo siguiente acerca del ayuno. Dijo Jesús así: cuando ayunéis, no seáis austeros, dice esta versión, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿A quién le mostraban que ayunaban? A los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ojo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Hemos visto y también sabemos que nuestro Dios, nuestro Padre, es un Dios que recompensa, pero de acuerdo a su diseño. Entonces apeguémonos a respetar, a vivir como Dios nos manda. Tenemos que ayunar, sí, pero de acuerdo como Dios manda. No como, ay, mi panza, estoy ayunando, me duele todo. No andar vociferando que estamos ayunando y bueno, tanta cosa que a veces hacemos. En esta versión, no sé qué otras versiones tengan ustedes, que es bien padre, ¿verdad? Que todos participemos, pero en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Mateo 6:16, ¿verdad? Ahí voy. Cuando ayunes, que no sea evidente, ¿sí? Porque así hacen los hipócritas, los religiosos. A ellos les encantaba orar de tal manera que los vieran y se echaban unos rollos que dejaban a la gente así. Igual cuando ayunaban, les gustaba que los vieran. Por eso Jesús dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia. ¿Cómo trataban de tener esa apariencia? Aquí dice miserable. Y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. ¿Verdad que el Señor nos ha hablado de la importancia de ser honestos, de no vivir de apariencias, de no ser esas personas que fingen? Y dice aquí, les digo la verdad, esa gente no recibirá otra recompensa más que esa, el ser visto por los hombres. ¿Ya? ¿Ustedes quieren esa recompensa?
que nada más la gente diga, ay, ¿cuánto ayuna? Pero ¿y eso qué? Nosotros tenemos que entender que la recompensa nos la da Dios. Si Dios quiere usar a la gente, la va a usar, porque Él es el dueño de todo. Pero no por nosotros andar causando lástima ni manipulando. Entonces, dice, pero tú cuando ayunes, peínate. ¿Cómo debemos de estar para todo lo que hagamos? Pero aquí está hablando del ayuno. Arreglados, pues, hombre. Presentables. Porque somos el templo del Dios viviente que vive en nosotros. Y nuestro Dios es santo, es puro, es maravilloso. Es hermoso, no está desalineado, no es un pordiosero. Nosotros menciona la escritura y nosotros lo hemos visto y lo hemos leído, incluso de su vestimenta, de sus sandalias, de su cinto, todo, él anda perfecto. Y si nuestro Padre es así, nosotros sus hijos tenemos que ser así porque Él no lo manda, ¿sí? Porque nosotros le estamos mostrando a la gente quién vive en nosotros. Sé que todos conocemos algún pordiosero de los que andan en la calle. ¿Cuál es el aspecto de un pordiosero? Sucio, medio vestido, porque a veces andan hasta solo con un taparrabos, despeinados. ¿Verdad que eso no expresa al Dios viviente viviendo en ellos? Ojo con eso, porque si el Señor nos está hablando de cuidarnos, tenemos que hacerlo. Pero tampoco la apariencia se va a convertir en lo máximo y por dentro estemos como estos hipócritas. Es un todo. Dice, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto quien se debe de dar cuenta, tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué tal? Qué hermosa realidad, qué gran verdad nos habla nuestro Dios. Entonces, al ayunar nosotros tenemos que presentar, como leíamos en Romanos 12, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, chequen, santo, agradable a Dios. ¿Sí? ¿Verdad que algo sucio, maloliente, feo, pues no es agradable? Al menos no para nuestro Dios. Por eso nos habla también de ese aspecto. Como templo del Dios viviente que somos, eso lo vimos el domingo y se tocó en Reforma también. Él vive en nosotros y nos habla que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Yo les decía, en un templo debe de haber expresiones de alabanza, debe de haber ayuno, debe de haber oración, conocer las escrituras, presentar a Dios ofrendas, diezmos. Por eso habla que tu cuerpo lo presentes, pero bien, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hablando del ayuno, de abstenernos de los alimentos, debe de ser con todo ese entendimiento, presentando a nuestro Dios nuestra vida. Padre, hoy voy a ayunar, me pongo en tus manos, ¿verdad? Para presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y que te agrade. Bien arreglados, ¿verdad? Bien peinados, limpios, porque Él ve todo. Y les recuerdo nuevamente que el ayuno no es para forzar a que Dios haga algo. El ayuno no es para presionarlo. Y se los digo porque tal vez hay gente que dice, yo ya he ayunado 40 días, hasta 45 días,
y Dios no me contestó. Es que no es así. Aquí no estamos compitiendo con Cristo a ver quién ayuna más, si Él o nosotros. Aquí no estamos, como les digo, en huelga de hambre para que Dios me dé lo que pido. No, porque no es mundo. Aquí no nos regimos, la iglesia de Jesucristo no se debe de regir por el sistema, sino por lo establecido que Dios ya determinó y que está en su palabra. Entonces, el ayuno es presentarnos a Dios agradable. De esa forma, agradable en todo. ¿Por qué tocamos el punto del ayuno ahorita? Porque necesito que nos quede súper claro, ya que el Señor nuestro Dios, en su soberanía, nos está dando la oportunidad de ayunar a toda misión cristiana del Calvario, hablando de ayunar al mismo tiempo toda misión cristiana del Calvario donde exista, porque hemos ayunado, ¿verdad? Tenemos como estilo de vida el ayuno. Pero este ayuno fue convocado por el Espíritu Santo de una manera muy específica para que toda misión cristiana del Calvario ayunemos el domingo 27 de febrero de este año. ¿Sí? Ese ayuno lleva un propósito. En primer lugar, que al presentarme yo de una manera agradable, como Dios me quiere, y que estemos también en esa constante oración a nuestro Dios. Ese ayuno es para estar libres, para que toda carga de opresión, para que todo yugo, ahorita lo vamos a ver, sea quitado. Porque en muchas ocasiones nosotros nos hemos atado. En Proverbios nos habla que nos hemos atado ¿con qué? Con los dichos de nuestra boca. ¿Qué hemos dicho? Porque el Señor nos enseña que debemos de hablar como Él, o sea, bien. Dice, hablando con cánticos, con himnos, con salmos. ¿Qué significa eso? Con cosas que adoren a Dios. No solamente con cosas positivas, como enseña el sistema. No, con cosas que Dios nos habla en su palabra, lo que Él ha determinado. Cuando menciona con salmos, es que miremos las obras que Él ha hecho, que sigue haciendo y que al conocerlos, Él lo hará. No solamente es repetir de que para Dios no hay nada imposible. En ocasiones a las personas les salen, bueno, cada palabras tan horrendas de la boca, porque eso es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hemos dicho? Que nos hemos enlazado. Cuando habla de enlazar, que te has amarrado. ¿Sí? A ver, otra definición. Que estás preso, como en esa red. De tanto que le dices a los hijos, a la gente, no sirves para nada. Nosotros mismos, miren, los vamos amarrando. ¿Sí? Los hemos estado encadenando. Y después decimos, ¿por qué ese chamaco es tan tonto? Pues porque yo misma, como su madre, como su padre, como su tutor, lo encadené. Qué triste es ver gente encadenada, ¿verdad? Es de lo más triste que pueda haber. Que una persona esté encadenada por su situación mental, física, porque no fuimos diseñados para eso. Y por eso el Señor nos está hablando de que quiere a la iglesia, su iglesia, libre, fuerte, victoriosa, gloriosa, que ni aun las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Para que podamos expresarle, porque para eso existimos como iglesia, para que se vea Cristo en nosotros, para que la gente vea cómo se vive en el reino de Dios, para eso existimos. Pero cuando la gente está atada, cuando la iglesia está encadenada,
Cuando la iglesia está, miren, llena de cargas, de amarguras, de resentimientos, porque uno mismo se busca sus consecuencias, esa iglesia no expresa esa realidad de Dios. Y por eso les digo, Dios en su misericordia nos manda a este ayuno para que nos arrepintamos, para que vivamos como el Señor nos está ordenando. Nos ha quedado claro, espero, que este ayuno no tiene nada que ver con maldiciones generacionales. Antes de venir al reino de Dios, al gobierno de Dios, sí tenía esa influencia, esas maldiciones generacionales en nosotros. Pero a partir de nacer de nuevo, de reconocer que Jesucristo es el Señor, de yo someterme a su reino, a su regir, toda maldición generacional quedó inoperante porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí queda eso ya cancelado. Renueve su entendimiento porque no es cierto, no es real que las maldiciones ya cuando estás en Cristo te siguen alcanzando. No, porque Él no miente. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué el Señor nos está mandando a ayunar, a orar, para cancelar todas estas alianzas, palabras, pactos que hemos hecho? Esto tiene que ver ya en nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante de conocer lo que Dios dice. Nos enseña que vivamos como escogidos de Dios, como nacidos de nuevo, renovados en nuestro entendimiento. Pero como no lo hemos vivido así, hemos caído en esta situación de hacer pactos a la ligera, de hacer alianzas. Ahorita vamos a ver qué es una alianza. Mándenos ahí usted que está recibiendo, ¿verdad? ¿Qué es una alianza? Esas palabras que hemos hablado a la ligera, ya estando en Cristo. Esos pactos, esas alianzas, esas palabras tan a la ligera que muchas veces hemos dicho, esas decisiones, nos han traído consecuencias. Y por eso, aunque el hermano esté en Cristo, siempre está en un pozo y no sale de ahí. Y cosa que emprende, cosa que le sale mal. Y ahí va viviendo así. A veces los vemos atados, amargados, resentidos. Esa iglesia no somos la expresión de Él. Y aunque vienen, pero así, todo el tiempo, mal pues. Y eso no debe de ser así, no es el diseño y se tiene que terminar. Y se tiene que terminar ya, entendidos de que nuestra vida es una vida unida a Él, de esa relación constante en la oración, donde el Espíritu Santo de Dios me guía, donde soy llena del Espíritu, donde discierno, habla de ese desarrollo que debo de tener, de esa edificación correcta que Él nos ha hablado, de discernir todas las cosas. Acuérdense que el discernimiento se debe de practicar en Dios para desarrollarnos, como dice Hebreos, que por el usaron el discernimiento, tenían los sentidos bien ejercitados. ¿Sí? Entonces, este ayuno que vamos a hacer domingo 27 de febrero, a presentar ya que estamos listos, ¿verdad? Nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tempranito a bañarse, a arreglarse, a que se vea el gozo, porque es un día de liberación, es un día de gozo, es un día de celebrar.
No es un día de lamento, ni de angustia, ni de pesadez porque voy a ayunar. No, 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 no. Es que es algo maravilloso para nosotros que el Señor nos haga libre. ¿Ya les ha recordado el Espíritu Santo de qué cosas vamos a ser libres? De pactos. Ya hemos estado hablando de eso. Te prometo, Señor, cuando estamos enfermos o en el hospital o en alguna situación muy tremenda, que si me sacas de esta, Padre, te prometo. ¿Quién sabe qué le prometimos, no? Usted sabrá. Y el Señor que nos oye y que nos cree, nos saca de esa situación. El asunto es que nosotros no le cumplimos. Y eso demuestra falta de respeto, demuestra que somos creíbles, que no somos creíbles. Y todas esas situaciones, miren, que nos van atando, señalando. ¿Verdad? Cuando dicen, a ese ni le creas nada. Eso se llama oprobio. Y Dios no quiere que vivamos en oprobio, donde somos señalados, donde nadie nos crea, donde nadie nos quiere, voy a usar esta palabra, dar crédito. Donde, no, yo con ese que ni se me acerque. Ay, vamos a orar por la gente. No, 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 yo no quiero que ore él por mí. Qué feo, ¿verdad? Pero es por esas situaciones que nos tienen atados, pero que nosotros mismos cedimos lugar al diablo. Dejamos puertas abiertas, ¿se acuerdan de lo que Dios nos ha estado hablando? Que no debe de haber portillos abiertos, ni una zanjita, ni nada. Qué tremendo es que miren, en ocasiones abrimos las puertas con una tarjeta, porque hay un espacio, ¿se fijan? Hay un espacio tan delgadito que cabe una tarjeta de crédito, pero eso abre la puerta. Ni cositas insignificantes aparentemente debemos de dejar inconclusas en nuestra vida, para que el enemigo no gane ventaja. Porque las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. O habla de la mosca. ¿Se han fijado el tamañito de una mosca? Bueno, hay unas moscas feas, verdes. Bueno, de todos modos sigue siendo pequeña para nuestra estatura, de cualquier humano. Pero dice, esas pequeñas moscas, si caen en el frasco del perfume, ya lo dañó. Una mosca. Esas cosas que a veces nosotros se nos hace fácil incumplir. Yo hice un trato contigo y tú no cumples. Pensamos que no pasa nada. Sí, te está afectando a ti principalmente. Porque Dios nos dice, nos da el modelo de cómo debemos de ser. Ahí en Mateo 5:37, el Señor nos dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Personas confiables que expresamos su carácter. Hijos de Dios, responsables, que no damos lugar a nada porque eso nos está formando como Él. Tu sí dice que debe de ser sí y tú no, no. Es que no sé, y empezamos a fluctuar cuando la Escritura dice que el hombre de doble ánimo, fíjense lo que expresamos cuando somos así, inconstancia, y Dios no nos quiere así, es inconstante, dice, en todos sus caminos. Y la consecuencia de eso es que no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se fijan? Cuando le hemos dicho, sí, Señor, yo voy a sembrar, bueno, todo el equipo, aleluya, y tiene para sembrarlo. Pero después dice, no, es mucho, yo mejor me voy a comprar otra cosa. Hermano de mi corazón, entiende que tu vida misma es de Dios. Lo demás son añadiduras que Dios te ha permitido, sí, por bendecirte en tu trabajo, en tu empresa, pero es de Dios también. ¿Por qué vamos a cortar nuestra mano de darle al que nos dio todo? Pero hablando de esas promesas, ¿qué hacemos? Esas alianzas vienen y te dicen, te proponen cosas y uy,
se te pone la cabeza alborotada y no disiernes, no tomas en cuenta a Dios. Se nos puso el ejemplo ahí en Josué 9:3 acerca de Josué y los gabaonitas, cómo lo engañaron, pero lo engañaron porque él no pudo discernir. Se dejó llevar por la emoción, por lo que sus ojos decían y no tomó en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces nuestras decisiones así han sido? Y de eso el Señor nos está llamando que nos arrepintamos. Por eso nos está haciendo recordar lo que dice la Escritura, vivir lo que dice la Escritura, que en todo tiempo debemos de estar hablando con Él, tomándolo en cuenta en todas nuestras decisiones, ejercitándonos en lo que Él nos dice. ¿Cuántas veces te has dejado engañar y estás atado pagando consecuencias? Y a veces incluso que tomaron decisiones equivocadas al casarse y siguen casados, pero bajo ese entendimiento de que pues ni modo, ahora me aguanto. No, hay que, cuando en este caso si fuera así, es de arrepentirnos, pero no vas a dejar a la mujer o al marido, sino aprender a vivir correctamente como Dios manda. Tienes que ser libre en tu corazón para que el enemigo no te esté torturando, ganando ventaja en tus pensamientos, en tu corazón, de que yo no quiero a esta mujer nada más porque pues tengo el compromiso. No es así, porque eso te limita. ¿Oyeron? Por eso, guiados por el Espíritu. Vayamos, por favor, mis hermanos, a Isaías 58:6. ¿Qué nos dice Isaías 58:6? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cómo nos habla, su interés por nosotros, su iglesia. Pero es por la determinación que Él tiene de que le expresemos, de que todo el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso nos está limpiando. Por eso nos está diciendo, salgan de esa condición que no me expresa. Como les digo, hay gente que está viva, que la tienen atadas con cadenas, con lazos, y si son muy fuertes, muy feroces, hasta les ponen grilletes para que no sean libres. Pero sea lo que sea en lo que te hayas enredado o que hayas permitido, ya como cristiano, el Espíritu de Dios nos hace libres. Tenemos que arrepentirnos, dejar eso y no volverlo a practicar, que sea notorio el estilo de vida, ese arrepentimiento en cada uno de nosotros. Isaías 58 nos habla, si ustedes lo leen desde el principio, nos habla, ¿verdad? Muy similar a lo de Malaquías, de que la gente se sentía bien. Estos creían que ayunaban y que lo hacían bien. Fíjense en el verso 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Le estaban reclamando a Dios, hemos ayunado y no hiciste caso. ¿Se imaginan? Ajá. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Ustedes creen que Dios no sabe todo? Fíjense cómo estaban estos de mal. Y a veces así pasa, ¿verdad? Cuando tenemos una idea equivocada de lo que es el ayuno. Hemos ayunado y tú ni en cuenta. Hemos ayunado y tú ni por enterado. Fíjense qué cosa tan fea, ¿verdad? Palabras violentas, como dice Malaquías. He aquí que en el día de vuestro ayuno, miren lo que le dice Dios. Ustedes buscan su propio gusto. Qué feo, ¿verdad? Que ellos buscaban. Querían pues que Dios así, miren, si Dios es el Señor, si el ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiero, les vuelvo a repetir.
Y el Señor les dice pues que no es correcto, que pasaron por alto lo que realmente Él pide, estilo de vida, porque les dice ustedes son crueles, maltratan a la gente que trabaja con ustedes. Se fijan que ese estilo de vida en todo Dios se fija. ¿Cómo tratamos a la gente? Ojo con eso. Porque a veces nos la damos de muy cristianos y somos tan crueles con las personas, tan despectivos. No estoy diciendo que usted permita también que un empleado haga lo que quiera, no. Pero no ser crueles, porque eso no va con nuestro Dios. Y les dice Dios, dice aquí que para contienda y debates ayunan. ¿Sí? Para ver quién era mejor, para herir con el puño inicuamente. Y les dice que así no ayunen, que así no van a ser oídos. Híjole, entonces por eso no hemos sido oídos. Es muy probable. Depende la actitud con la que hemos ayunado. Pero en el 5, Dios muestra el diseño y les dice, el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, ese no es así, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Y les pregunta a Dios, ¿llamaréis a esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? No. La religión había puesto sus modelos de ayunar, de torturar ellos su cuerpo para ser visto de sufrimiento. Ay, ya ven que hay lugares donde hasta se dan latigazos y dicen, por eso Dios los oyó. No, nos oye porque le creemos, porque le conocemos y porque Jesucristo es Señor. Y Él determinó escucharnos si le agradamos. Y aquí les dice, ese ayuno no es agradable. Yo no les pedí ese ayuno. Y les dice en el verso 6, dice que el ayuno que Él escogió tiene que ver con esto, desatar, ¿qué cosa? Las ligaduras de impiedad. Lo que hablábamos de esas ligaduras, de esas ataduras. Soltar las cargas de opresión, que no la vemos llegar. Estoy oprimido, estoy así, miren, decimos, me siento así. Por pactos, por compromisos que hemos hecho sin tomar en cuenta a Dios. Muy a la ligera. Y no es así. Dios es real y quiere, mis amados hermanos, que le vivamos, guiarnos en todas las cosas, como nos lo ha dicho. Que dejemos ir libres a los cautivos, a los que están quebrantados, dice. Y que rompamos todo yugo, ¿sí? Toda atadura se rompe. Pero ya no se vuelve usted a poner grilletes, ya no nos volvamos a atar, porque el Señor nos hace libres, pero nos está hablando. ¿Entiende? ¿Entiende? Que tú vives para expresarme. Y esa expresión tiene que ver con guianza del Espíritu, con conocer lo que Dios ha determinado, ha diseñado, con ser esa iglesia que ni las puertas del infierno prevalecen contra ella, una iglesia victoriosa, una iglesia que sabe lo que Dios quiere y lo hace, que no importan los tiempos como estén, hablando del sistema, sino que es una iglesia notoria, pero porque obedece a Dios, porque vive a Dios y se ve. Entonces, el ayuno que Dios escogió es para eso. Entonces, nos está hablando de que ayunemos, que soltemos las cargas de opresión. ¿Qué te oprime? Es que tengo años con esto. Y miren, la opresión de cosas que nosotros hemos hecho incorrectas trae como consecuencia incluso enfermedades. Sé que en este ayuno vamos a ser libres y sanos de esas enfermedades con las que se han batallado por años. Depresiones,
producto de esos pactos que hemos hecho, de que no le di a Dios lo que le correspondía, pero como consecuencia vino la enfermedad, vino algo y por ahí, mire, está la fuga, el devorador, palabras que hemos proferido contra el cuerpo de Cristo, contra algún hermano, que no hemos cumplido, no nos hemos respetado, que se nos ha hecho muy a la ligera, cuando el Señor estableció que no nos juzguemos, que se quite de nosotros todo eso, nos está llevando a ser responsables, al quedar totalmente libres. Así tenemos que permanecer en Él. El ayuno entonces es para eso, para vivir libres, expresando a Cristo en esa santidad, en ese temor reverente a Dios, gozándonos en Él. Amén. Porque miren, aquí menciona lo que no es el ayuno, lo que no le agrada y lo que debemos de hacer. Entonces, el día domingo, 27 de febrero, a vivir esa libertad que el Señor nos otorga. Desde que se levante, prepare su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Báñese, peínese, perfúmese, gócese, porque es día de liberación, día de libertad, de palabras, de alianzas, de pactos, de todo aquello que nos tenga atados, paralizados, que nos ha tenido siempre a raya, como decimos. No salgo de una y entro a otra. Sí, pero hay que ver por qué. Esos pactos que tú has hecho y que Dios ha visto. ¿Cuántas veces no les tomamos en cuenta y nos hemos asociado con cosas, con negocios, con gente que Dios no nos autorizó a hacerlo? Pero yo decidí, y mira cómo te tienen esas decisiones. El creernos más sabios que Dios y decir, Dios dice esto, pero no, esto es así. Aquí en Acapulco esto es así. No, es como dice Dios. Amén. Entonces, de cualquier cosa que ya estando en Cristo, que ya habiendo nacido de nuevo, todavía hemos hecho y hemos faltado a Dios, tenemos que arrepentirnos. Aprovechemos esta oportunidad gloriosa. Misión Cristiana del Calvario no se la pasa siempre nada más ayunando para ser libre, no. Porque si no caeríamos en ese círculo vicioso, así como mucha gente ha caído en el círculo vicioso, se la pasa puro echándole la culpa a sus antepasados. No, el Señor nos llama a ser responsables. Entonces aprovechemos esta oportunidad a vivir libres en Cristo Jesús, a mantenernos libres de ahora en adelante, siendo responsables, gozándonos en nuestro Dios. Y cierro con esto. Esto no se hace solo con ser positivos o con trabajar mucho. La Escritura dice claramente, Dios dejó escrito en el diseño, hay géneros que no salen más que con oración y ayuno. No vamos a salir del hoyo de esas situaciones que no nos han dejado avanzar por años a muchos, más que entendiendo lo que Dios hoy nos habla, ayunando por todo compromiso, pacto, alianza, palabras que hemos dicho ya siendo cristianos y no cumplido. Que se nos ha hecho muy ligero cumplirlo. Si usted sale, pero yo no me acuerdo, el Espíritu Santo de Dios que está en usted y en mí nos va a recordar. Comenzar a hacerlo. Entonces espero que me haya dado a entender correctamente. Y el domingo, que va a ser a nivel mundial, donde exista Misión Cristiana del Calvario, este ayuno, esta convocatoria, nos presentemos
bien entendidos, con disposición para lo que el Señor nos ha estado hablando, para hacerlo, bien presentables y sobre todo agradecidos, gozosos, porque es día de libertad. Y desde ya, porque sé que hemos estado orando de acuerdo a como el Señor nos manda, como es el diseño, lo que el Espíritu Santo le esté recordando, comience a arrepentirse. Nosotros ya hemos ayunado, aunque por supuesto que también lo vamos a hacer el domingo, ¿verdad? 27. Pero ya comenzamos. Que nos siga recordando el Espíritu Santo. Agradezco al Señor por ello, porque el propósito es que vivamos libres, una vida victoriosa y responsable. Una vida que exprese que usted y yo como Iglesia de Jesucristo estamos para eso, para que la gente vea cómo se vive la realidad del reino de Dios. Híjole, yo me gozo mucho, porque sé de verdad que a partir de ese domingo, al ser libres totalmente, la iglesia imparable se expresará, la iglesia gloriosa, la iglesia que el Señor ha diseñado será visible. Por eso es importante que ninguno se quede fuera, porque es al estilo de Dios. Dios les bendiga y que el Señor se siga glorificando en cada uno de nosotros. Por las ofrendas, por los diezmos, por las siembras, por la generosidad con la que traemos al Señor de lo que Él nos ha dado, porque hemos visto su fidelidad, su favor para nuestras vidas y cómo Él nos sostiene. Amén. Pues a disfrutar lo que el Señor nos está hablando, pero disfrutando, pero haciendo. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos en los grupos de discipulado de comunión familiar y por supuesto el domingo, en ese día de liberación, de gozo, de alegría, ese día de ayuno, desde los pequeños hasta los grandes, toda la iglesia. Amén. Les amamos y ninguno se quede fuera. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos.